Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a analizar el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 8, la parte donde dice, Josafat engendró a Joram. Joram fue el quinto rey de Judá. En el 849 a.C., Joram, hijo del rey Josafat, se convirtió en corregente. La corregencia es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona, o sea, que hay dos reyes al mismo tiempo. El corregente normalmente se establecía entre el rey y su hijo heredero. Y Joram se convirtió en el único regente, o sea, en el único rey de Judá, cuando Josafat, su padre, murió en el 848 a.C. Entonces Joram fue corregente juntamente con su padre Josafat del 849 a.C. hasta el 848 a.C., que es cuando su padre Josafat muere. En el 848 a.C. es cuando Joram se convierte en el único rey de Judá. Veamos el segundo libro de Crónicas 21:1. Entonces Josafat descansó con sus antepasados y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Ahora veamos el versículo 5. Segundo libro de Crónicas 21:5. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Joram reinó 1 año como corregente y 7 años como regente. O sea, reinó durante 8 años en Jerusalén. Si lo vemos con el sistema palestino, serían 8 años del 849 a.C. menos 8 años de reinado, o sea, reinó hasta el 841 a.C. Ahora, si lo vemos con el método babilónico, sería del 849 a.C. menos el año de ascensión, sería el 848 a.C., que inició su reinado según el método babilónico, menos 7 años de reinado, nos daría el 841 a.C. Ahora veamos el versículo 2, el segundo libro de Crónicas 21:2. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos ellos eran los hijos de Josafat, rey de Judá. 3. Y su padre les había dado muchos regalos de plata y oro, así como cosas valiosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero el reino se lo dio a Joram, porque él era el primogénito. 4. Una vez que Joram tomó el control del reino de su padre, consolidó su posición matando a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel, o sea, de Judá. Aunque Israel es el término aplicado generalmente al reino del norte, también se usaba a veces para el reino del sur, o sea, Judá. Versículo 6. Segundo libro de Crónicas 21:6. Joram siguió los pasos de los reyes de Israel, o sea, desobedeció a Dios, tal como lo habían hecho los de la casa de Acab, porque tenía por esposa a una hija de Acab, y él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Los preceptos y ejemplos de su excelente padre Josafat pronto fueron borrados por su alianza matrimonial con una hija de la casa real de Israel. Por la influencia de su esposa Atalía, Joram abolió el culto al Señor y fomentó la introducción de
todas las corrupciones prevalecientes en el reino del norte. Versículo 7. Segundo libro de Crónicas 21:7. Pero Jehová no quiso destruir a los de la casa o descendencia de David, a causa del pacto que había hecho con David, pues había prometido que les daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre, o sea, que su familia siempre reinaría. 8. En los días de Joram, o sea, durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra la autoridad de Judá y entonces proclamó su propio rey. 9. Así que Joram cruzó hacia allá con sus comandantes y con todos sus carros. Se levantó de noche y venció a los edomitas que lo habían cercado a él y a los comandantes de los carros. 10. Pero la rebelión de Edom contra la autoridad de Judá ha seguido hasta el día de hoy. Libna también se rebeló contra él, o sea, contra Joram, en aquel tiempo porque él, o sea, Joram, había abandonado a Jehová, el Dios de sus antepasados. 11. Él, o sea, Joram, también había hecho lugares altos, o sea, santuarios paganos, en las montañas de Judá y provocó que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, o sea, se prostituyeran espiritualmente. Es decir, que los habitantes de Jerusalén adoraran a dioses falsos y descarrió a Judá. Ahora veamos la carta de Elías. Si asumimos que Elías fue ascendido al cielo antes de la muerte de Josafat, entonces Dios le habría revelado el pecado de Joram antes de su ascensión, o sea, antes de que Joram fuera rey. El profeta Elías escribió la carta antes de que Joram fuera rey, o sea, antes del 849 antes de Cristo. Y cuando Joram comete los pecados de idolatría y asesinatos, es allí cuando le traen la carta a Joram. Ahora veamos la carta profética de Elías, versículo 12, segundo libro de Crónicas 21:12. Entonces le llegó una carta a Joram del profeta Elías que decía: esto es lo que dice Jehová, el Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los del rey Asa de Judá. 13. Sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan espiritualmente, tal como se prostituyeron los de la casa de Acab. Hasta mataste a tus propios hermanos, a los de la casa de tu padre, que eran mejores que tú. 14. Por eso Jehová castigará con terribles azotes a tu pueblo, tus hijos, tus esposas y contra todos tus bienes. 15. Y sufrirás muchas enfermedades, incluida una enfermedad de los intestinos que empeorará cada día, hasta que los intestinos se te salgan por culpa de esa enfermedad. 16. Entonces Jehová hizo que el espíritu de los filisteos y los árabes que estaban cerca de los etíopes se pusieran en contra de Joram. 17. Así que entraron por la fuerza e invadieron Judá. Se llevaron todos los bienes que encontraron en el palacio del rey, así como a sus hijos y sus esposas. El único que le quedó fue Ocosías, su hijo menor. 18. Y después de todo esto, Jehová hizo que Joram sufriera una enfermedad incurable en los intestinos. 19. Y al cabo de un tiempo, al final de 2 años, los intestinos se le salieron debido a su enfermedad, y murió sufriendo muchísimo por causa de su enfermedad, y su pueblo no le hizo una hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. 20. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó
8 años en Jerusalén. Cuando murió, nadie lo lamentó. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en las sepulturas de los reyes. Espero, hermanos, que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like, y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.